La figura más venerada de la cristiandad, aquella de quien se dijo que una espada atravesaría su alma, vio su vida culminar en un enigma envuelto en un velo de silencio y devoción. Su final, un secreto tan profundo que la Iglesia lo susurra a través de dogmas y tradiciones, pero rara vez lo desvela con la crudeza de una advertencia. ¿Qué sucedió realmente con la Virgen María en sus últimos días? ¿Qué misterio monumental sobre su partida guarda la fe, y qué lección esencial para nuestra propia alma se esconde en esa ausencia de detalles históricos que desafía la lógica humana? Prepárense para desvelar una verdad que ha permanecido velada, una verdad que podría transformar su comprensión de la vida, la fe y el inevitable camino hacia la eternidad. Vivimos en un mundo donde las verdades más profundas a menudo se pierden entre dogmas inmutables y leyendas piadosas, donde el clamor de lo material silencia la voz de lo espiritual. Pero hay momentos en la historia sagrada donde el velo se levanta, no para satisfacer la mera curiosidad, sino para revelar lecciones tan impactantes que pueden redefinir nuestra comprensión de la fe, el sacrificio y el destino final de cada alma. La vida de María no fue solo un milagro viviente, su partida fue un espejo, un presagio, y sí, una advertencia vital para cada uno de nosotros que buscamos nuestro propio camino hacia lo eterno. Porque el modo en que ella concluyó su viaje terrenal encierra una promesa y un desafío, un camino que muy pocos logran ver con claridad. Es hora de mirar más allá de la devoción superficial, para entender la advertencia divina que se oculta en el último aliento de la Madre de Dios. Para comprender el misterio de los últimos días de la Virgen María, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que el velo del enigma cayera sobre su partida. Su historia comenzó con un sí susurrado en la oscuridad de Nazaret, un consentimiento que resonó a través de los siglos y cambió para siempre el destino de la humanidad. Ella, una joven humilde, apenas una adolescente, fue elegida para ser la Theotokos, la portadora de Dios. Su vida estuvo marcada por la obediencia radical, una fe que desafió la lógica y un corazón que, como profetizó Simeón, sería traspasado por una espada de dolor. Desde el nacimiento en el establo frío hasta la huida a Egipto bajo la sombra de Herodes, desde la búsqueda angustiosa de su hijo en el templo hasta los silenciosos años en Nazaret, María fue testigo de lo extraordinario y lo incomprensible. Ella observó a Jesús crecer en sabiduría y gracia, lo vio iniciar su ministerio público, realizar milagros, predicar un mensaje revolucionario que dividía a los hombres. En cada etapa, su papel no fue el de una protagonista visible, sino el de una columna silenciosa, un receptáculo de la gracia, una madre cuya fe nunca vaciló, incluso cuando el mundo a su alrededor se convulsionaba. El pináculo de su tormento terrenal, y quizás el momento más significativo que prepara el escenario para el misterio de sus últimos días, fue el Calvario. Allí, al pie de la cruz, de pie, no desplomada por el dolor, sino firme como una roca, María presenció la agonía de su Hijo. Su corazón, tal como había sido predicho, fue verdaderamente traspasado. Este no era un dolor humano ordinario, era el dolor de la Madre de Dios, la corredentora, compartiendo la inmensidad del sufrimiento de su Hijo. Es en este momento, en medio de la crucifixión, cuando Jesús, con sus últimas fuerzas, le confía a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Este gesto, aparentemente simple, no solo aseguró el cuidado de su madre, sino que también otorgó a María un nuevo rol universal, el de madre de la Iglesia, madre de todos los creyentes. Este es un punto crucial, pues la forma en que ella vivió este nuevo rol es parte del secreto de su gloria final. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, y el Pentecostés que transformó a los apóstoles temerosos en heraldos valientes del Evangelio, la vida de María entró en una fase de profunda, casi absoluta, discreción.
Las Escrituras, que con tanta atención habían registrado los primeros años de Jesús y los inicios de la Iglesia, se vuelven sorprendentemente silenciosas sobre los detalles de la vida de María después de Pentecostés. Solo la encontramos mencionada una vez más en los Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto, orando con los apóstoles y algunos de sus familiares, esperando la promesa del Espíritu Santo. Luego, el silencio. Un silencio que, para el investigador espiritual, no es un vacío, sino un eco, un indicio de una verdad más profunda. ¿Por qué este silencio? La Iglesia, en su sabiduría, no ha intentado llenar cada hueco con especulaciones. Pero la tradición, esa corriente subterránea de sabiduría que fluye paralela a la Escritura, ofrece pistas vitales. Se cree que Juan, el discípulo amado, llevó a María a Efeso, donde vivió el resto de sus días. Allí, en la oscuridad de una casa humilde, lejos del bullicio de Jerusalén, María continuó su vida de oración, meditación y silencioso servicio. No buscaba protagonismo, su misión terrenal estaba cumplida en la maternidad divina. Ahora, su misión era ser el corazón orante de la naciente Iglesia, la memoria viviente del Mesías, la encarnación de la fe perfecta. Imaginemos sus días en Efeso, la sabiduría que compartía con los primeros cristianos, las historias íntimas de Jesús que solo ella podía contar, su presencia serena que calmaba las dudas y fortalecía la fe. Ella era el último eslabón viviente con la encarnación de Dios, una reliquia santa de carne y hueso. Pero aún así, su vida fue humilde, oculta a los ojos del mundo, una verdad que la Iglesia no oculta, sino que reverencia como parte de su profunda lección. Y luego, llega el momento cumbre, el umbral del gran secreto, su partida de este mundo. Aquí es donde el silencio bíblico se encuentra con las tradiciones más antiguas y veneradas. No hay un relato evangélico de la muerte o el entierro de María, no hay un lugar de sepultura reconocido, a diferencia de los apóstoles o de Jesús mismo. Esta ausencia es, en sí misma, parte del secreto. Los primeros siglos cristianos no hablan de un martirio o de una enfermedad prolongada. En cambio, surge la tradición de la dormición de María, su sueño. Los textos apócrifos, como los diversos Transitus Mariae, el tránsito de María, escritos entre los siglos III y V, aunque no son canónicos, reflejan una creencia temprana y extendida en la Iglesia. Estos relatos, aunque adornados con elementos fantásticos, coinciden en puntos clave. María no experimentó una muerte ordinaria, no hubo un proceso de descomposición. En cambio, se describe una dormición, un quedarse dormida, en un estado de gracia profunda y paz inefable. Se dice que los apóstoles, milagrosamente reunidos de todas partes del mundo, estuvieron presentes en su lecho, y que el propio Jesús apareció para llevar su alma al cielo. Y lo más impactante, al inspeccionar su tumba días después, la encontraron vacía. Esta es la base de la doctrina de la Asunción de María, proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950. La Asunción no es la muerte y luego la resurrección por sí misma, sino el hecho de que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La Iglesia no oculta esta doctrina, de hecho, la celebra con gran solemnidad. Pero el secreto no está en la existencia del dogma, sino en la razón profunda por la cual la Iglesia, a lo largo de los siglos, sintió la necesidad de proclamar esta verdad, y qué advertencia poderosa encierra para la humanidad. ¿Por qué una asunción y no una tumba conocida? Aquí radica el corazón del misterio y la advertencia divina. El cuerpo de María, concebido sin pecado original y preservado de toda mancha de pecado a lo largo de su vida, fue considerado por la tradición y la teología como un templo perfecto del Espíritu Santo, un arca de la nueva alianza. La corrupción del sepulcro, la descomposición del cuerpo, es una consecuencia del pecado.
Si María fue inmaculada, si su vida fue una ofrenda pura de obediencia y fe, ¿cómo podría su cuerpo experimentar la desintegración que es el destino común de la humanidad pecadora? Este es el primer gran secreto, la primera gran revelación. La Asunción de María es la prueba viviente del poder de la gracia para anular las consecuencias del pecado original. Es una promesa para la humanidad, la redención completa, la victoria sobre la muerte física y la corrupción, es posible. La Iglesia no oculta esto, pero la magnitud de su implicación, la advertencia que conlleva, rara vez es comprendida en toda su profundidad. Porque si la Asunción es la recompensa por una vida de pureza absoluta y obediencia inquebrantable, ¿qué nos dice esto sobre nuestro propio destino y la pureza que somos llamados a buscar? Pero el secreto de los últimos días de María es aún más profundo. No se trata solo de su pureza, sino de su humildad radical y su discreción. A diferencia de otros grandes personajes bíblicos, María no dejó escritos, no fundó comunidades, no realizó milagros públicos después de Pentecostés. Su vida final fue un testimonio silencioso. Ella fue el canal de la gracia más grande, el nacimiento del Hijo de Dios, pero su vida estuvo marcada por la oscuridad y la sencillez. El mundo no la aclamó, solo unos pocos fieles conocían su verdadera grandeza. Y así, su partida fue también silenciosa, sin un lugar de peregrinación fácilmente identificable como la tumba de Pedro o Pablo. Este es un aviso crucial para una era obsesionada con la visibilidad, la fama y el reconocimiento instantáneo. El secreto de María es que la verdadera gloria no reside en el aplauso de las multitudes, sino en la obediencia silenciosa a la voluntad de Dios, en la vida de servicio humilde y en la perseverancia en la fe, incluso cuando nadie lo ve. Su ocultamiento en los últimos días, y la ausencia de una tumba, es la enseñanza divina de que nuestro destino no se mide por nuestra huella en la tierra, sino por nuestra fidelidad a lo divino. La Iglesia, al no enfatizar un lugar de su muerte, nos empuja a buscarla en el ámbito espiritual, en el modelo de su vida. La advertencia se hace más clara: si aspiramos a una gloria eterna, si deseamos que nuestro propio tránsito sea una afirmación de nuestra fe y no una condenación, debemos emular el corazón de María. Debemos cultivar la pureza en nuestros pensamientos y acciones, buscar la obediencia a la voluntad divina por encima de nuestros propios deseos y abrazar la humildad como la joya más preciada. La Iglesia no oculta los detalles de su muerte porque no hay un detalle mundano que ocultar. Su muerte fue una transición única, un salto de la gracia, una desaparición gloriosa que no dejó rastro terrenal para que la humanidad se aferrara a lo material, sino que la obligara a elevar su mirada hacia lo celestial. El secreto también reside en la naturaleza de su sufrimiento y su perseverancia. María no fue ajena al dolor. El profeta Simeón le había anunciado que una espada traspasaría su alma. Desde la persecución en Egipto hasta la ágena y sin visión de su hijo en la cruz, su vida estuvo marcada por una profunda participación en el sufrimiento de Cristo. Sin embargo, ella permaneció firme, su fe inquebrantable. Sus últimos días, aunque aparentemente pacíficos en Efeso, fueron la culminación de una vida de tribulaciones asumidas con gracia. Ella entendió que el camino hacia la gloria pasa por el valle de las sombras, por el desapego de este mundo. El secreto que la Iglesia nos invita a descubrir no es un acontecimiento histórico oculto, sino la profundísima lección teológica y espiritual de que la verdadera vida comienza cuando nos despojamos de nuestras ataduras terrenales y abrazamos el propósito divino con total confianza y humildad. Su asunción es, entonces, un anticipo, una profecía tangible de la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Es un destello de la esperanza que se ofrece a todos los que viven en Cristo. Pero es también una advertencia: este privilegio no es universal, sino que es el fruto de una vida de fidelidad inquebrantable y pureza sin mácula. Si el cuerpo de María no vio la corrupción porque nunca fue tocado por el pecado,
Esto nos desafía a reflexionar sobre la santidad en nuestra propia vida. La Iglesia oculta no los hechos de su asunción, sino la profundidad del significado de ese acontecimiento para cada uno de nosotros, la exigencia radical que su ejemplo impone. Nos presenta el dogma, pero nos deja a nosotros el trabajo de desentrañar su advertencia personal. Su secreto final es que no hay un final en el sentido ordinario. Es una glorificación, una elevación. No es el secreto de cómo murió, sino de cómo vivió para merecer un fin tan extraordinario. La Iglesia no esconde que María fue asunta, sino que el porqué y el que significa para ti es la revelación que cada creyente debe buscar y abrazar. Es una invitación a la transfiguración de la vida terrenal en gloria celestial, un eco de la promesa de Jesús: donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Y María, como la sierva perfecta, está donde está su Hijo, en cuerpo y alma. Ahora, pensemos en su propia vida. ¿Cuántas veces busca el aplauso del mundo, el reconocimiento superficial, la validación de los demás? ¿Cuántas veces la prisa de la vida moderna lo lleva a descuidar la quietud de la oración, la humildad del servicio o la pureza de sus intenciones? La historia de los últimos días de la Virgen María, su secreto velado por la Iglesia, es un espejo que se le pone delante. Su vida no fue una búsqueda de fama, sino de una profunda comunión con Dios, una rendición total a su voluntad, incluso cuando esa voluntad era dolorosa o incomprensible. Ella no dejó un gran legado material, sino un legado espiritual de una magnitud que supera cualquier imperio. Cuando usted se enfrenta a la adversidad, al dolor, a la incomprensión, ¿dónde busca consuelo? María, que vio a su Hijo crucificado, y sin embargo permaneció de pie, ofrece una lección de fortaleza y perseverancia que va más allá de cualquier entendimiento humano. Si ella, la Madre de Dios, vivió una vida de discreción y humildad, ¿qué derecho tiene usted a buscar la ostentación y el reconocimiento? Su vida y su partida son una advertencia contra la vanidad, contra la búsqueda de la riqueza y el poder terrenales como fin último. La verdadera riqueza, el verdadero poder, se encuentran en la gracia divina y en una vida de fe inquebrantable. Piense en su propia transición. No sabemos el día ni la hora de nuestra partida. Pero el secreto de la Virgen María nos enseña que la forma en que vivimos determina la forma en que partimos. Si usted vive una vida de pecado, de orgullo, de egoísmo, ¿puede esperar una dormición gloriosa? La pureza de María no fue un regalo pasivo, sino una gracia que ella cultivó activamente a través de la obediencia y la santidad. Y esa pureza, esa santidad, fue la que la preparó para una asunción que no dejó rastro de corrupción. La advertencia es clara: si desea que su alma y su cuerpo, un día, participen de la gloria celestial, debe vivir hoy una vida que refleje la pureza, la humildad y la fe inquebrantable de María. Cada decisión que toma, cada palabra que pronuncia, cada acción que realiza, está construyendo el camino hacia su propio tránsito. ¿Está construyendo un camino hacia la corrupción y el olvido, o hacia la glorificación y la memoria eterna en la presencia de Dios? No se trata de vivir sin pecado, lo cual es imposible para el ser humano común, sino de buscar la santidad con todo su corazón, de arrepentirse de sus faltas y de esforzarse por vivir en gracia. La vida de María, con su final glorioso y enigmático, es una invitación a la transformación. Es una llamada a despojarse de lo superfluo, de lo mundano, y a aferrarse a lo eterno. La Iglesia no oculta un secreto para mantenerlo en la oscuridad, sino que presenta el dogma de la Asunción como una cúspide de la fe, dejando que el creyente profundice en su significado y desentrañe la advertencia personal que se oculta en ella, que la vida de pureza y obediencia es la que culmina en la gloria. Su vida nos susurra que la verdadera batalla se libra en el silencio del corazón, donde se decide nuestro destino eterno.
Si su corazón resuena con esta verdad y anhela una vida que culmina en gloria, escriba amén en los comentarios ahora mismo, como un pacto de fe con lo divino, sellando su compromiso con la pureza y la obediencia que María ejemplificó. Si esta revelación ha iluminado su camino y le ha dado una nueva perspectiva sobre la fe, regálanos un me gusta para que este mensaje sagrado se eleve y alcance a quienes más lo necesitan, a aquellos que vagan sin propósito, buscando un camino hacia la verdadera luz. Y, fundamentalmente, comparta este video con una persona que, en este preciso instante, busca respuestas sobre el destino, la fe y el verdadero propósito de nuestra existencia. Que la luz de la Virgen María disipe toda oscuridad en sus vidas. Que su secreto, ya no oculto, sea su guía hacia una vida de propósito y una eternidad de gloria.